Pues este martes, este rato de conversación nos vale para nuestro canal, los que estáis ahí puestos en esta circunstancia de charlar un poco y de reflexionar un poco sobre la fe cristiana desde la perspectiva de lo que supuso la Reforma en sus inicios, y también nos va a valer, esto está ocurriendo en algunos casos, para el grupo de lectura de la institución de Calvino. ¿Y esto por qué? Pues porque ese grupo está tratando el capítulo tercero, capítulo segundo del libro tercero, y ese es un capítulo que prácticamente es un pequeño ensayo, es un librito sobre la fe. Luego el capítulo tercero vendrá a ser también otra cosa semejante. Es por lo tanto muy importante. Son de estos textos que, aunque sean capítulos, realmente tienen una vida propia en un sentido, se pueden usar para muchas cosas. Y es muy provechoso, sin duda. Ahí se ha planteado ya alguna cuestión fundamental sobre la naturaleza de la fe. Algo tan importante, porque oye, si no se conoce eso o se conoce mal, figúrate tú la que se puede formar no solo ya para la experiencia del creyente, sino sobre todo para la predicación de la Iglesia. Cosa terrible, porque a ver en qué predicación se anuncia realmente la fe, aunque se anuncien muchas palabras, incluso de la Sagrada Escritura, muchos términos, mucha doctrina. Al final, mucha fantasía, mucha fábula, porque lo que no es el contenido global de la escritura, cómo la escritura se dice a sí misma, y esto solo acontece en cuanto a beneficio, en cuanto a fruto de salvación para los redimidos, y eso mismo ya es un escándalo para muchos, pues figúrate qué hace la razón humana con la Sagrada Escritura, con textos, pero que al leerlos con su criterio y desde su propio impulso de rebelión contra Dios, aunque esa rebelión esté revestida de religiosidad, la mayoría de las veces lo está, fíjate tú la cantidad de religiosos que hay en el mundo y de religiones, también dentro del cristianismo, pues ese es un problema que vamos a tener. Y la fe, sin embargo, se advierte, oye, nos relaciona con la palabra, pero de una manera en la que la propia palabra produce los frutos. Y por eso una cosa esencial que Calvino lo menciona en algún momento, creo, de lo que hoy se puede ir mirando desde el parágrafo 29 o desde la página 420, 24 en adelante. Ahí hay un momento en el que se dice, mira, la fe realmente inicia su condición, empezamos con la promesa de Dios. Una promesa que contiene varias y por lo tanto se puede hablar de las promesas, también en plural, no pasa nada. Pero se dice, ahí empezamos y ahí terminamos. Es que no hay manera de que caminando llegues a un lugar donde ya la promesa se deja atrás o queda a un lado y tú sigues con otra cosa. Ya has logrado una condición tan extraordinaria que ya sigues adelante en la fe sin el sustento, sin la base, sin la protección de la promesa. Eso no puede ser. ¿Qué ocurre? Que crecemos, pero crecemos en lo que hemos iniciado. Por lo tanto, esto es una buena reflexión y es un buen apunte. Mira, la fe inicia su camino, o se inicia, con la promesa de Dios, y ahí acaba, ahí termina. No hay más caminar. ¿Qué ocurre? Que nuestra vida en la historia, pues hombre, tiene una temporalidad. Pero siempre en ese inicio y en ese final. Porque no hay otra cosa. No hay otro bloque. No es que la promesa sea algo con lo cual empiezas y luego ya sigues caminando por tu cuenta. De ninguna manera. Eso es fundamental. Y además, aquí se recalca, y ya digo, para los que estáis en la lectura de la institución, pues esta semana tocaría desde este martes al martes que viene, pues desde el parágrafo 19 o la página 424 hasta, que ya nos queda una semana más para acabar este capítulo. ¿Hasta dónde? Pues hasta podríamos hacerlo, hasta la página 437, más o menos, de la 424
que está este parágrafo 19 hasta la 437, donde ya se acabaría el parágrafo 32. Bueno, pues ahí vamos, ¿eh? Y esto sería para esta semana, no es mucho. Y ya quedaría la siguiente con el final del capítulo. Así que de este martes al próximo, desde la página 42 a la 422 a la 437. Bueno, tratando la fe en algunos asuntos. Y aquí es donde se dice esta condición. Vamos a ver. Y se inicia diciendo, vamos juntos a caminar en algo esencial. La certidumbre de la fe va siempre en aumento, pero no desechando la promesa o no necesitándola. Crecemos, pero eso es propio de la fe, no es algo nuestro, es algo que nos es dado, pero nos es dada de esa manera la fe va en aumento, por su propia naturaleza. Es más, en un texto de la Escritura se dirá, si la fe no tiene ese carácter, no sería la fe verdadera, sería una fe muerta. Por lo tanto, va en aumento, pero con una condición. En resumen, nos dice Calvino, tan pronto como el menor destello de fe llega a nuestra alma, no lo produce nuestra alma, llega a nuestra alma, al punto comenzamos a contemplar el rostro de Dios misericordioso y propicio para nosotros. Por deducción, como no tengamos ese destello, aunque sea un mínimo destello, no podremos ver nunca el rostro de Dios misericordioso y propicio para con nosotros. Porque veremos a un Dios falso siempre. Y por lo tanto, su justicia o su ira serán falsas. Ni siquiera al Dios verdadero lo puedes ver en su condición de aquel que repudia el pecado. Ni siquiera en eso lo puedes ver. Ves a un falso Dios. Sin fe es imposible ver a Dios. Cuando, aunque sea un destello minúsculo de esa fe verdadera, está con nosotros, entonces es cuando vemos el rostro misericordioso de Dios y propicio con nosotros. Y luego se establece y se dice, y esta fe, aunque sea en una brizna, una pequeña cosita, no puede ser nunca vencida. Nadie la puede quitar de nosotros. Por muchos vaivenes que haya en la vida, por muchas circunstancias adversas, que pueden ser de muchas clases, aunque te arranquen media vida, la fe en el alma no te la pueden arrancar, porque eso es una obra de Dios. Podrán arrancarte todo lo que tengas, pero eso de Dios no te lo pueden quitar. Y esto es esencial. Y el creyente en eso se mantiene. Y sabe que aunque su vida en algún momento esté llena de oscuridad, de no saber por dónde tirar, circunstancias muy adversas que pueden llegar de muchas maneras, sin embargo siempre tiene ahí un ancla, una especie de sujeción, y es la confianza en la misericordia de Dios. Porque eso lo produce Dios mismo. Eso no nace de una dificultad. Hay gente que te dice, la iglesia, qué bien, si tuviera una persecución, de la persecución saldrá una iglesia más qué, más buena, más santa. De la persecución saldrá lo que había. Y en muchos casos la persecución ha sido el contexto de las grandes herejías, no de la sanidad de la iglesia. Por lo tanto, no hay una circunstancia que diga uno, mira, con esto ya la fe se multiplica. A veces en la adversidad, a veces en la abundancia, la fe es don de Dios y Él la lleva. Pero subrayando esto, aún un destello de esa fe es algo que ya nos hace partícipes de esa fe y que nos hace receptores de todos los beneficios que a través de esa fe Cristo otorga y concede a sus redimidos. Y esto lo dice el autor haciendo referencia, y por eso es una reflexión que vale
en cualquier momento, cuando hablamos de la fe. A ver, en cuanto a nuestro conocimiento, que la fe es un conocimiento de Dios, no nos vayamos a pretender ahí encontrar con unos escalones altísimos. Vamos a estar siempre muy mediocres. En parte conocemos, nos dice el apóstol, y en parte profetizamos. Y también que vemos por espejo, oscuramente. Cuidado. Nos advierte de esta manera el apóstol cuán pequeña es la parte de la verdadera sabiduría de Dios que se nos comunica en la vida presente. Podríamos poner muchos ejemplos. El que está diciendo esto en 1559, que le queda ya unos cuantos años para morirse, es una persona verdaderamente conocedora de la sabiduría de Dios, dentro de lo que en la medida humana uno puede atisbar, pero no hay dudas. El caso de Calvino es muy excepcional. Llegó a entrar y el Señor lo llevó a un conocimiento muy completo, muy sistemático de lo que era la fe, lo que era la salvación, lo que era la Iglesia, el reino de Dios, etc. Eso es así, no se puede dudar. Pero con todo y con eso, él siempre va a reconocer, oye, que tenemos una briznita de conocimiento, que aquí todos vamos caminando, que aquí todos estamos, como decimos muchas veces, en nuestras llagas. Nos advierte cuán pequeña es la parte de la verdadera sabiduría de Dios que se nos comunica, encima se nos comunica, que no es que nosotros la alcancemos por méritos o por energía nuestra, se nos comunica una pequeña parte de esa verdadera sabiduría de Dios. De la sabiduría inventada por nosotros, de esa tenemos abundancia, de esa tenemos los graneros llenos, en esta vida presente. Y luego señala algo que me parece fundamental. Dice, bueno, y San Pablo afirma esto de toda la Iglesia, puesto que no hay ninguno entre nosotros que no encuentre en su ignorancia un gran obstáculo e impedimento para avanzar tanto como sería de desear. Esto que dice Pablo, de ver en parte, de no tener nada más que una pequeña cantidad, de haber recibido en esta vida presente, se subraya algo que yo también lo tengo subrayado aquí. Oye, esto es de toda la Iglesia. No se trata de unos que están en una época, de unos que están en una situación, de toda la Iglesia, con sus mejores pastores, con sus mejores teólogos. Esto es necesario tenerlo en cuenta para no confundirnos con la fe, porque si no, la fe luego procede o se basará en la sabiduría de los hombres. Grandes teólogos. Esto es terrible, ¿eh? Cada vez se percibe esto, a mi modo de ver, con más peligro en las iglesias. La importancia que se le está dando a algunos pastores o maestros. De tal manera que se están confundiendo cosas, creo. Oye, que la autoridad que el Señor ha puesto para edificar a la iglesia, muy bien. Pero cuidado con que alguien piense que cuando él está en un púlpito o está dando una clase, es un sabio sabiondo que está allí y que los demás son gente que está un poquito allí más baja, recibiendo sus brillos. Cuidado. No es así. La autoridad es la autoridad, pero la autoridad está ahí mezclada con las mismas llagas que los demás y reconociéndose uno más. Si no se tiene en cuenta esto que está diciendo Calvino, al final incluso buenas cosas, como es reconocer la autoridad de un ministerio, oye, porque en la Escritura misma se señala la bondad que el Señor tiene para darnos un ministerio adecuado a través de los siglos. También se nos advierte muchísimas veces de los manejos del diablo para darnos todo un ejército, toda una pléyade de sujetos y sujetas
de pastores y pastoras que son perversos. También eso se nos dice. Pero el ministerio puesto por Dios, hombre, ¿quién va a dudar que eso sea un beneficio? Pero cuidado, porque incluso hasta lo mejor, y desgraciadamente cuando la iglesia misma, los creyentes en una iglesia, por ejemplo, en una iglesia local, están escuchando a alguien, cuidado porque eso supone, en muchos casos es así, un gran respeto, una gran condescendencia, se reconoce que esa persona que a lo mejor ha venido de paso, pues es un maestro que tiene ya un currículum y mira, pues se le escucha con atención, con cierta admiración si se quiere, pero cuidado con los límites, que la sabiduría no está ahí y aquí está la ignorancia en el pueblo, no, eso no ocurre. Con toda razón, Calvino, que tonto no era y que sabía del corazón humano, y mira si él sabía de ministerios, porque los tenía allí en Ginebra y sabía de cómo muchos pastores se pasaban 20 pueblos presumiendo, y por eso se prohibió, entre otras cosas en Ginebra, que los pastores usaran un lenguaje ahí que humillara, básicamente que humillara a la gente. Cuidado con eso porque alguno se pasó y le metieron una bronca enorme. Y de todas maneras, si tú venías con ese talante, en Ginebra no eras pastor, seguro, ¿no? Allí había ese control. Fíjate que es un control que parece una tontería, pues es muy eficaz para la verdadera edificación de la iglesia. Y San Pablo afirma esto de toda la iglesia, puesto que no hay ninguno entre nosotros, y ese nosotros, fijaos lo que era en aquel momento de la primera parte de la Reforma, la gran cantidad de gente valiosísima que está en ese momento funcionando. Luego también ha habido, pero en ese momento fue una ebullición y eso hay que reconocerlo. Pues dice, no hay ninguno entre nosotros que no encuentre en su ignorancia un gran obstáculo e impedimento para avanzar tanto como sería de desear. Así que empiezas en la misericordia y ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A la misericordia. Es que no tienes otro lugar. Oye, que empiezas, Lutero tenía esa frase, como mendigo, con las manos puestas, Señor, dame, y terminas como mendigo, Señor, dame, ten misericordia de mí, que soy pecador. Este es el planteamiento fundamental que debe tener la comprensión de la fe, y esto no es un hecho que pueda producirse con mecanismos humanos. Esto lo da Dios. Ya hemos advertido muchas veces de los peligros que supone el plantear mediaciones, como si esto se consiguiera a través de unos medios que llaman de gracia. Cuidado, todo eso está bien, pero está bien que no se pongan en el sitio indebido. La gracia es válida por sí misma. La gracia no necesita mediaciones, porque esas mediaciones al final terminan siempre en manos de clérigos de una pinta o de otra. Así que efectivamente afirmamos, nos dice en unos renglones Calvino más adelante, en otro parágrafo, cuando dice, armada con la palabra de Dios, la fe no deja lugar a la incertidumbre. Es decir, la fe está rodeada de ataques de incredulidad, de confusión, de falta de confianza, todo lo que se quiera, pero armada con la palabra de Dios, sostenida en esa palabra, asida de esa palabra para lo cual cada uno de nosotros ha sido atrapado, recogido por Cristo, eso significa que de ninguna manera el mayor embate de incredulidad, de circunstancia adversa, de persecución, puede arrancarnos la fe. Esa fe está ahí, ya pegada con nosotros, va donde nosotros vayamos, somos esa fe es nosotros y no hay manera de que eso se desplace, de que eso se rompa, se desvincule, porque ya forma parte de nuestra condición, de nuestra nueva condición. Ya hemos sido creados en Cristo, en esa nueva condición, y la fe es el fundamento, digamos, es el lazo, es la subsistencia en la cual existimos con Cristo. Por eso, y ya termino, una de las cosas que dice Calvino, que también, curiosamente, se encuentra en un
en un estudio de John Owen sobre el Espíritu Santo, sobre la justicia, etc. Y digamos que el símbolo, la metáfora que él emplea es esta también. Ciertamente, la incredulidad, aunque puede estar dándonos bofetadas, o la incertidumbre, o lo que queramos, todos los elementos de vientos y tormentas en contra de la verdadera vida del creyente, dice, todo eso, la incredulidad, como resumen, no reina dentro del corazón de los fieles. Esta es la clave. La incredulidad no reina. Y podríamos decir, no reina ya, porque hemos sido librados de ella. No reina en el corazón de los fieles, sino que los acomete desde fuera. Ni los hiere con sus dardos mortalmente. No puede matar al creyente, esos dardos de incredulidad, sino que únicamente los molesta. Y si acaso los hiere, esa herida tiene curación, porque es algo que Dios ya curó en la cruz. Esto es esencial y aquí lo dejo. Y esto sirve para que reafirmemos también en nuestro tiempo tan confuso, tan diverso, tan raro, pero que tampoco nos extrañemos. Otros tiempos seguro que han tenido la misma dificultad o peor, la misma rareza o peor, y las mismas cosas raras o peores. Pero en cualquier caso, así sostenidos en la fe que hemos recibido, sepamos que esa fe está ya reinando en nuestro corazón. Eso lo ha puesto Dios, eso no es obra nuestra. Y que cualquier obra contraria es una obra, aunque esté en nosotros y salga de nuestra carne, pero está ya fuera de ese yo, de ese nosotros que estamos unidos con Cristo. De modo que estos parágrafos, estas lecturas, siguen siendo de una valía extraordinaria. Oye, recuerda siempre, no podemos estar ya, desde que hemos sido redimidos, separados de Cristo. No te plantees nunca estar fuera mirándolo, como si tuvieras que ir allí. Eres uno con Él es uno contigo. Esto es algo esencial. Se dice, no te vayas a pasar mirando tu incredulidad o mirando tu indignidad o mirando tu pretendida gloria. Porque todo eso ocurre, ¿eh? Hay gente que mira su propia existencia de esa manera. Y Calvino dice, no te pases, no mires eso. Mira lo que ha ocurrido. Estás unido a Cristo y Cristo está unido a ti. Por lo tanto, Él es contigo y tú con Él. Y esa es una realidad que se ha producido en todos los creyentes, en todos. Así que ahora podemos decir, como se ha comentado antes, oye, que tenemos una medida pequeñísima de comprensión de la verdadera sabiduría de Dios. Con eso sabemos de la gran cantidad de sabiduría que tenemos de la falsa sabiduría de Dios. Eso ya tenemos ahí todas las doctrinas humanas. Pero que eso, además sabiendo que va a estar con nosotros toda nuestra vida, que es algo que nos va a acompañar y que no es solo nuestro, sino de todos los creyentes, esa condición de conocer muy poquito en esta vida presente, eso no debe nunca ni ser un motivo de aburrimiento, ni ser un motivo de falta de ánimo, como si alguien dijera, bueno, si yo al final no voy a aprender mucho, no voy a conocer nada, ¿para qué voy a leer? ¿O para qué voy a leer la institución? Hombre, todo lo contrario. Precisamente leyendo y aprendiendo, hemos crecido hasta el punto de saber que estamos muy bajitos. Esto es importantísimo. El que sabe que está muy bajito ha crecido en la fe. El que no tiene fe puede pensar que está en las nubes o pensar que está en un abismo, que piense lo que quiera. Está
en su propia manera de ver las cosas. Está en su vista, está en su corazón, está en su creencia. Pero nosotros hemos sido sacados de ahí. Hemos sido sacados de nosotros mismos, de nuestra muerte, y colocados en la vida del Redentor. Y todo eso se vive, se experimenta y se comenta, se habla por la fe. Esa fe que es obra de Dios en todos nosotros. Con ella seguimos y ya he comentado que, bueno, para los que estáis en la lectura, tenemos esta semana para leer lo que ya os he propuesto, poco a poco, cada uno como pueda, evidentemente, toda esta semana, y ya a partir de la semana que viene, del otro martes, si Dios quiere, oye, pues ya llegamos al final de este capítulo 2, que ha sido muy fructífero, y nos metemos en otro capítulo que también es larguito y que será, por su contenido, también muy fructífero. Como siempre, ánimo, gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho hasta aquí en la historia de la Iglesia y en la pequeña historia de cada uno, y que todo eso sea también un testimonio para saber que Él seguirá haciéndolo con toda la historia de la Iglesia en nuestro tiempo convulso y en nuestra pequeña historia, en la historia de cada uno o de cada una. Ánimo y siguiendo siempre en el camino de aquel que nos ha puesto en el verdadero camino, en la verdadera vida. Ánimo y a leer, a reflexionar y a alegrarnos y gozarnos en la redención de nuestro Dios. En la promesa hemos empezado y en la promesa siempre terminamos. No podemos ir a otro sitio. Esa es nuestra vida, que no es poca cosa. Es una vida gloriosa, en la gloria de los hijos de Dios.